nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Hombre fallece al parecer por complicación en su salud. Ajata contribuye a mejorar los programas de enseñanza para empleo. Cae un presunto delincuente en Medellín, Colombia. Detienen a sujeto por estar con pornografía infantil en el Perú. Así se está desarrollando el tremendo Tulfest en Coiman. A esta hora y como todos los días, me place saludar a todos nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Un grato placer. Les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener un tremendo fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con un lamentable hecho que ocurrió recientemente en Aruba, en donde un hombre al parecer tuvo una complicación con su salud y allí falleció. Gracias a la rápida acción al parecer de una dama, una vecina, logró alertar a las autoridades. Ayer jueves en la mañana, en el camino que va hacia el área de Dadelstraat en Tarabana, un hombre venía manejando su bicicleta y al parecer tuvo una complicación de su salud, se bajó de ella y se encontró una dama quien lo ayudó. El hombre, después de un rato que se sintiera malo, empezó a sentir dolores en su cuerpo y se cayó en plena vía. Por este motivo la dama pidió la asistencia por parte de la ambulancia con urgencia. Los paramédicos, cuando llegaron, encontraron a este hombre inconsciente y por eso comenzaron con la reanimación, continuando con el procedimiento minuto a minuto, pero lamentablemente no encontraban pulso. Allí no tuvieron otra opción que llamar al doctor, quien se presentó y constató la muerte. La policía también estuvo presente y lamentablemente constató que efectivamente este hombre de 63 años había fallecido. Al final, allí el auto de la funeraria buscó el cuerpo sin vida. Las personas que al parecer indicaron conocidos allí en el barrio de Dakota, por ese motivo enviamos palabras de condolencia no solamente a los familiares, pero también amigos de esta persona que falleció. Cambiando de tema, la Fundación Favi empezó una nueva iniciativa conocida como Acción de Donación 2023, en donde están buscando diferentes fondos y recolección de estos para poder ayudar a todos los clientes que hacen parte de esta fundación que tienen limitación visual. La Fundación Favi ayer tuvo una conferencia de prensa en donde lanzó su campaña de acción de donación 2023. Para Favi, este es un evento de recolección de fondos muy importante para que así puedan conseguir fondos necesarios y continuar brindándole el servicio a toda la comunidad en Aruba, especialmente a los clientes que tienen dificultad con su visión. Favi va a cumplir el próximo año 50 años y por ese motivo es importante realizar todo este tipo de iniciativas y de campañas para poder recolectar los fondos. Cambiando de tema, recientemente Ajata estuvo en Enseñanza para Empleo, contribuyendo con diferentes programas que ellos tienen para todas las personas que hacen parte de su programación. Ellos estuvieron no solamente contribuyendo con material para que puedan recibir estos cursos, pero también estuvieron allí recibiendo información por parte de Enseñanza para Empleo. Mi nome é Tisa Lassort, sou presidente e CEO de Aruba Hotel and Tourism Association. Para a Ajata, nós temos meta para nos ajuda o setor de educação, ensinança para ajudar a gente que está o setor de turismo para trabalho. Nós estamos buscando diferentes oportunidades onde nós podemos apoiar o esforço de ensinança para o setor de Horeca. E em conversação estreita comigo para bastante tempo com o diretor interino de ensinança para emprego, a senhora Sabine de Groot, nós estamos identificar de diferentes maneiras que a Ajata pode ajudar e sostener o programa aqui. Que nós identificamos na nossa última conversação tem algum de curso na ensinança para emprego que está para treinar pessoas que estão dentro do setor de Horeca, que não tem tour e equipo que não mestre para poder dar o curso devidamente. Nós conversamos também com o coordenador do programa de Horeca, o Sr. Francis Trimon. Nós damos uma lista de tipo de equipo que nós pensamos que pode ajudar na ensinança completa do curso de waiter e waiters. Nós vamos começar com o curso de waiter e waiters. Nós temos uma lista completa de nós.
e para surpreender nós vai em mesmo dia quando nós em lista nós vai comprar todo o artigo que estava em lista para entregar no dia seguinte. Então a gente está muito orgulhoso e muito contente com nos ajuda de maneira aqui. Então o que é importante é que o curso aqui está completo, e ajuda com o orgulho do curso, e ajuda para ensinar exatamente a pessoa ensinar exatamente o artigo não com o artigo correto com não ensinar assim trabalho. Nada está mais importante para por treinar a pessoa com o 30 setor de hospitalidade, para ter qualidade de serviço que não está dando, para ensinar orgulho de trabalho, não fazer um trabalho com amor e orgulho. Então, nós estamos contentes de por sostener a qualidade de ensinança. Mijn naam is Sabine de Groot, ik ben kwartiermaker de NCS Pampleo e me sumamente contento e orgulhoso que ayer nos haya bonita donación de nombre de Ahata, que ayer Tisa La Sorte, directora mes, abin entregar tour utensils, tour materiaal na novo para nos curso de waiter. Nós estamos assim proud de cooperação com Ahata, maneira quizás você acaba, nós bezig para vários projetos com a Ahata, aantal denkprocessen aí, nós chega de bem com ideia para se inventário, nós temos suficiente na waiter para toch nós estudantes não tem e mais melhor material que não preparar na mes de classe para o futuro do mercado laboral. Então, pensei me assina agradecido na Ahata, na tisa sua pessoa, para sentir seu esforço, nós não podemos lograr. Então, vamos mais danke na Ahata, danke na tisa, danke para a boa cooperação, maneira sempre, e danke. Sabe que significa hope para nossos estudantes, hope também para nossos docentes, nossos docentes de waiter, que também para nosso horeca manager, Francis Trimon, mostra que é echt drive para horeca, drive para turismo, para hospitality, então é assina motivar para brindar mais que é tabletin, então que é produto na novo, so que se vai lograr. Empezamos nuestra ronda internacional en Medellín, en Colombia, porque en las últimas horas cayó un supuesto delincuente que estaba siendo buscado por las autoridades en esta ciudad. Y es que estaría detrás no solamente de narcotráfico, pero también de varios hechos delictivos. A esta hora en Antioquia es noticia la captura de alias El Diablo, a quien las autoridades, puntualmente la policía, señala como el máximo cabecilla del grupo delincuencial Los Mesa, una importante organización delictiva que tiene injerencia sobre todo en el municipio de Bello, pero que había extendido sus tentáculos a ciudades como Bogotá y Cartagena. Este hombre, con más de 26 años de recorrido en el mundo criminal, fue capturado por las autoridades en un operativo sorpresa realizado por la policía y la fiscalía en la centralidad de Bello, norte del área metropolitana de Medellín. Y nos vamos a la República Dominicana porque el paso de la tormenta Franklin hasta el momento dejó 2 personas fallecidas y como nos cuenta Jessica Hasbun, lamentablemente pues ahora están mirando cuál es el panorama que tienen muchos damnificados a quienes se les entró esta agua. El sol vuelve a salir en Santo Domingo este jueves tras el paso de la tormenta tropical Franklin por la República Dominicana, que comenzó a afectar al país desde el martes y continuó durante este miércoles. Aquí, en el sector Los Farallones, en el municipio de Santo Domingo Este, los residentes comienzan a recuperarse. En las aceras, los moradores secan sus colchones y ropa. El sistema provocó inundaciones en diversas localidades del país. Según informó el Centro de Operaciones de Emergencias, la tormenta afectó varios acueductos, dejando a más de 1 millón de personas sin agua potable. Franklin también impactó el servicio de energía eléctrica, dejando a miles sin luz. El fenómeno atmosférico causó daños, según el informe del COE, a más de 600 viviendas en zonas vulnerables del país, desplazando a más de 3.000 personas en el territorio nacional. Las fuertes inundaciones dejaron al menos 20 comunidades incomunicadas, además de que también afectó a puentes y carreteras en varias zonas. Aún así,
El gobierno aseguró que el impacto de la tormenta tropical Franklin pudo haber sido mucho peor, como en otras tormentas que han impactado a la República Dominicana. Y vean lo que ocurrió en plena cámara de seguridad en Paraguay, como unos sujetos llegaron allí hasta la vivienda. Una mujer se encontraba con sus hijos bajándose del vehículo y allí lamentablemente la violentaron y le robaron sus pertenencias. Un momento de terror vivió una madre y sus hijos al llegar hasta su vivienda en horas de la medianoche del martes en Valle Apuá, ciudad de Lambaré. La mujer relata el temor que sintió cuando dos sujetos descendieron de un rodado y a mano armada fue amenazada para entregar sus pertenencias, entre ellas su automóvil, en el cual se encontraban sus hijos de 2 y 4 años de edad. La madre presume que estos malvivientes ya se encontraban siguiendo los pasos de la familia con el fin de cometer este hecho. Nos devolvemos a Colombia, en donde en las últimas horas fue rescatado un médico norteamericano quien, al parecer en extrañas circunstancias, se perdió mientras hacía una caminata ecológica. En este momento esperan que se recupere para poder conocer qué fue lo que ocurrió. El pasado sábado, el norteamericano salió a disfrutar del Parque y Reserva Natural de Iguaque en jurisdicción de los municipios de Villa de Leyva, Chiquiza y Arcabuco. El hombre de 73 años se extravió en medio de la caminata. Amigos y familiares de inmediato dieron aviso a las autoridades para iniciar rápidamente su búsqueda. El día sábado, las organizaciones de primera respuesta como la Cruz Roja, los bomberos y las mismas alcaldías estuvieron en una búsqueda infructuosa durante 4 días. Un canino de la Defensa Civil lo ubicó en la tarde del pasado martes. El hombre sobrevivió 4 días en medio de la espesa vegetación y adversidades del lugar. Pudimos dar con el paradero de este ciudadano. Los paramédicos de la Defensa Civil colombiana se insertaron hasta el punto, tomaron sus signos vitales, evaluaron su condición física y fue extraído durante aproximadamente 5 kilómetros. 5 horas duró el rescate. ¡Duro! 1, 2, 3, arriba, bien. Otro, 1, 2, 3. El grupo Yusar de la Defensa Civil de inmediato lo llevó al centro de salud del municipio de Arcabuco, donde fue estabilizado y luego trasladado al hospital de Moniquirá. Ingresa en regulares condiciones generales, deshidratado y con algunas lesiones superficiales en piel. Se inició terapia de hidratación, toma de ayudas diagnósticas y manejo interdisciplinario. Duan ha sido terapeuta de importantes artistas de talla mundial. En las próximas 24 horas podría ser dado de alta y así salir a contar a sus amigos la anécdota de su desaparición en Colombia. Y vean esta terrible información. En el Perú, en las últimas horas fue capturado un sujeto que se hacía pasar por una mujer para poder llegar a sus víctimas, en este caso menores de edad, y pedirles diferentes fotos y videos íntimos. En este momento, él está detenido por estar en lo que se conoce como pornografía infantil. Le venían siguiendo sus movimientos en las redes hasta que llegaron a su vivienda, ubicada en Chaclacayo. Se trataría de un pedófilo acusado del delito de pornografía. Sin embargo, este solo quería seguir durmiendo. No te muevas. Vas a dormir, Edinson Williams Porras Romero, de acuerdo a las investigaciones de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia, tendría contactos en México donde intercambiaba material ilícito. Fue el acercamiento con un menor de 13 años en la red social Facebook, lo que dio la pista para dar con su paradero. Le pidió fotografías íntimas al adolescente, haciéndose pasar por una persona de sexo femenino. Sin embargo, la familia se resistía a creer la versión de la justicia. De niños a niños sexuales a través de medios sexuales. ¿Qué pasa? Yo quiero llamar a mis hijos. ¿Qué pasa? Silvia. No está mal. Él está mal con... Sí. Toma pastillas de hospital de niños. No sé por qué me están haciendo problema acá a mi hijo. Junto al Ministerio Público ingresaron a su vivienda ubicada en la zona conocida como Cerro Huascate en Chaclacayo. Ahí el sujeto de 34 años trataba de trincherarse en su cama mientras le leían los motivos de su detención. El día de ayer se llevó un debate en los Estados Unidos entre los republicanos, pues un tema que estuvo en común fue la posición que ellos tienen frente a la migración, que cada día es peor en los Estados Unidos. 8 de los 11 precandidatos republicanos tuvieron su primer encuentro este miércoles en Milwaukee. En el tema migratorio coinciden en la necesidad de más control fronterizo. Afirmaron que se debe terminar el muro y contratar más agentes de la patrulla fronteriza.
Definitivamente el debate republicano ha demostrado que realmente existe una democracia dentro de nuestro partido. Lo que están hablando la mayoría de los candidatos es de que tenemos que reforzar nuestra frontera. Y definitivamente Vive Ramaswamy surgió como el sorpresivo protagonista del primer debate republicano. El empresario tecnológico, hijo de migrantes indios, señaló que una frontera abierta no es una frontera. Y el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, propuso dejar de recompensar a los inmigrantes que llegan sin documentos migratorios a Estados Unidos. Los precandidatos acusaron a la administración Biden-Harris de abrir la frontera. La Casa Blanca lo niega. El presidente Biden heredó un sistema migratorio y una situación migratoria caótica en el piso de la administración previa, que enjaulaba niños, los separaba de sus familias, la situación en la frontera era caótica. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que militarizaría la frontera para detener el flujo de fentanilo y el cruce irregular de migrantes. Y el senador Tim Scott recalcó que debe culminarse la construcción del muro fronterizo. El expresidente Donald Trump declinó participar en el debate. Un grupo de sus seguidores y su hijo, Donald Trump Jr., estuvieron presentes. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Así está el ambiente a las afueras de la cárcel en donde llegó el expresidente Donald Trump. Seitarta lança seu serviço com mais hobby, hoje data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, manipul TikTok. Una cubota conexão non-stop, hoje data me no post-stop. Mais data com Seitar, mais que vou por imaginar. É wiki data da domina, busca de boba conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, hoje data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿No tienes planes para estas vacaciones? Vuela con Wingo desde Aruba a Cali, Colombia. A partir de julio del 2023, Wingo puede llevarte directamente a Cali todos los miércoles y los sábados. Explora la ciudad visitando atracciones como el Cristo Rey, la iglesia de San Antonio, camina en el Cerro de las Tres Cruces, experimenta la cocina y la cultura local o baila toda la noche en la capital de la salsa colombiana. ¿Quieres explorar otros lugares? Wingo te permitirá volar más lejos a otros destinos dentro de Colombia o incluso en Sudamérica. No esperes más, las reservas están disponibles directamente en www.wingo.com. Visita arubaairport.com para obtener más información. The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local. Disfrutar de mais espaço financeiro na boa moneda local com the Florin Card Cashback de CMB. Sinti a libertad de pick and choose. Servicio na Nicasco Seitar. Internet, telefone e televisão combina lo que vamos ter. Seitar é companhia que te dá uma experiência completa. Continuamos con más información a través de Primera Plana. En la parte de afuera, en los exteriores de la cárcel en donde se entregó el expresidente Donald Trump en los Estados Unidos, hay muchísimas presencias de personas. Entre ellos hay personas que no están de acuerdo con la política de Donald Trump, pero también, como siempre, sus partidarios. Uniformados policiales custodian los alrededores de la cárcel de Fulton en Atlanta. Mientras transcurren las horas previas a la comparecencia de Donald Trump en la instalación penitenciaria,
El FBI anunció una investigación para determinar responsabilidades en amenazas contra integrantes del jurado. La seguridad procura separar a los dos grupos de manifestantes. Decenas de simpatizantes y detractores de Trump se han reunido desde bien temprano para esperar por la presentación ante la justicia. En ocasiones los ánimos se elevan, solo que el enfrentamiento se cristaliza a través de las palabras. Algunos manifestantes han viajado a cada una de las comparecencias de Trump en los juzgados. Por ejemplo, Dominic Santana, desde la Gran Manzana, con el traje de rayas, es un rostro conocido que critica al expresidente. Yo conozco una rata cuando la veo porque vengo de Nueva York, pero él tiene un grado más avanzado. Él es graduado del Colegio de Nueva York de las Ratas. Yo no me gradué en ese nivel, por eso puedo identificar a una rata cuando la veo, y aquí está el Club de las Ratas. Desde Palm Beach, en Florida, Bob Kuntz ha expresado apoyo a Trump en cada acusación y cuestiona al Departamento de Justicia. Lo que hacen es inmoral, antiestadounidense y fascista. Este no es el Partido Demócrata del que yo formaba parte. Estoy realmente molesto por lo que pasó. Y si vas a hacer este tipo de política sucia, no solo estás tergiversando como partido, estás tergiversando al país y nos estás poniendo en peligro. Y el resto del mundo nos mira como un grupo de tontos. ¿Cómo puede ser tan estúpido? La presencia de los agentes policiales a lo largo de las manifestaciones se extenderá hasta las próximas horas de manera preventiva. Una joven de origen latino de Argentina viajó hasta Roma, en Italia, y mostró cómo están estafando a los turistas. Pues allí simplemente de pronto con una manilla, una flor o una foto los estarían estafando. Vean esta historia. Una influencer argentina mostró cómo hacen para estafar a los turistas que pasean por Roma. Gianni se dedica a viajar por el mundo y comparte sus experiencias. En este caso habló de las formas que tienen de sacarle dinero a los extranjeros en Italia. El video se publicó bajo un usuario y en esta plataforma la mujer enumeró las cosas que tienen que evitar en las calles romanas para no pasarla mal. Otra estafa que hay es la famosa pulsera de la amistad. Esto consiste en que un vendedor ambulante supuestamente le regala una pulsera, le cuenta que al no tener dinero quiere que le dé una suma exorbitante por su obsequio. Si no le pagan, suelen ponerse agresivos. Esto mismo hacen otras personas, pero con las rosas. Si la aceptan y se van, empiezan a perseguirle para pedirle plata. Para terminar, mencionó que también se acercan con formularios para hacer falsas donaciones. Y llega nuestra sección de las más virales, y en esta oportunidad les presento a una joven que es fotógrafa ambientalista y mostró una extraña forma en que abría el hocico un cocodrilo. Vean por qué. Una mujer de Florida alertó a la comunidad virtual con un video que grabó en un cocodrilo aparentemente tosiendo. No esperó que al pasear por este parque se encontraría con esta escena, pero de inmediato capturó la imagen del reptil para dejar evidencia de los cambios climáticos en el estado del sol que han causado estragos hasta la vida silvestre. Kimberly Clark, quien es fotógrafa ambientalista, transitaba por el área mencionada cuando vio una actitud extraña en el animal que yacía en la orilla del agua. Inmediatamente sacó su cámara para grabar el momento, que se repitió en varias ocasiones. Este cocodrilo americano no quería que los paparazzi le tomaran una foto. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de FCCA con su gran evento que tendrán este próximo 2 de septiembre. ¿Estás pensando en comprar, construir o renovar tu casa? No pierdas esta oportunidad única el sábado 2 de septiembre. FCCA te invita cordialmente a su evento Smart Mortgage de 2 de la tarde a 9 de la noche. Consigue la preaprobación para tu hipoteca con un interés atractivo y descuentos sorprendentes en materiales para tu hogar. Además, tendrás la oportunidad de ganar varios premios, incluyendo 10,000 florines para productos que te ayudarán a ahorrar tu dinero. Recuerda que también tendrás la oportunidad de visitar diferentes stands de diferentes marcas que estarán allí presentes. Para más información, ingresa a www.fcca.com. Y continuamos con más de estas historias, y vean a esta mujer que se las ingenió para que su esposo le pagara $250 para hacer los oficios de su mismo hogar.
Una nueva historia logró capturar la atención en las redes. Una mujer, Brianna, en TikTok, que se volvió viral al revelar cómo hace para que su esposo le pague $250 mensuales por un servicio que ella misma realiza, la limpieza de su hogar. Brianna compartió un video en la popular plataforma de redes en donde revela su estrategia. Según su relato, durante su embarazo, solicitó a su esposo que considerara la posibilidad de contratar a alguien para realizar las tareas de limpieza, ya que estaba experimentando dificultades debido a su estado de salud. Sin embargo, en ese momento su esposo rechazó la idea debido a restricciones. El giro en esta historia ocurrió unos meses después, cuando su esposo aparentemente reconsideró la idea. Le propuso contratar a alguien para la limpieza. Aprovechando la oportunidad, Brianna le aseguró que arreglaría todo y que no solo necesitaría $250, pero allí también, sin el consentimiento de su esposo, ella misma empezó a limpiar la casa. Para celebrar los 20 años de labor de una empleada que no solamente conoció desde el inicio una clínica dental, pero también la ayudó a crecer, los dueños decidieron honrarla regalándole $20,000 en efectivo. En un gesto de reconocimiento y gratitud, Sofía Till, una asistente dental con una impresionante trayectoria en Texas, en los Estados Unidos, fue sorprendida con un regalo inesperado que marcó 2 décadas de compromiso y profesionalismo. Los jefes de ella decidieron conmemorar sus 20 años de servicio en la clínica odontológica con un presente, $20,000 en efectivo. Desde el 2002, Sofía forma parte integral del equipo de una clínica dental y contribuyó significativamente a la excelencia del lugar y a la satisfacción de los pacientes. Como asistente dental, la mujer no solo se encargó de las tareas clínicas, sino que también fue una parte fundamental en la creación de un ambiente acogedor y amigable. Lo cierto es que el regalo resaltó una dedicación ejemplar y la sorpresa que recibió Sofía en el día que marcaba su 20º aniversario en la clínica dejó a todos asombrados. Y hoy arrancó el tremendo Tool Fest a Colman. Tuvimos la oportunidad de estar allí y ver lo que se tiene durante todo este fin de semana aquí en Colman. El fin de semana que todos estábamos esperando ya está aquí, el Tool Fest a Colman, y como pueden ver, esto está totalmente de locura. Los representantes están esperando por cada uno de ustedes para hacer demostraciones de las mejores marcas y los mejores descuentos en el Tool Fest de Colman. Al momento en que entres a Colman vas a encontrar una sección de juegos en donde podrás ganar premios increíbles, así que vamos a ver cómo nos va. Muy buenos días, yo soy el representante del fabricante DeWalt. En este momento tenemos muchas ofertas, muchas promociones. Si nos compra unos taladros, le regalamos el cargador y batería. Y si lo compra hoy o el sábado, le regalamos una segunda batería gratis. Saludos, estamos aquí desde Colman, Aruba, presentando la línea M18 con el combo que estamos vendiendo en promoción, combo M18 Full, taladro martillo y taladro impacto. Lo puede conseguir aquí en su tienda Colman de Aruba. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Daniel Fernández, soy especialista de productos para la marca Makita. Queremos invitarlos que vengan todos a las promociones que nosotros tenemos. Vamos a encontrar cosas entre 10 al 30%, como el equipo que ustedes ven en la parte de aquí, uno de los más buscados por todos los contratistas. Los esperamos. Y recuerda que KPI está aquí para ayudarte con tu financiamiento. Hola, soy el representante de Bison y estamos aquí todos los fines de semana aquí en Colman para darle toda la información de Bison y también con los mejores descuentos. Soy representante de Globo Paint, estamos aquí en Aruba con diferentes promociones, pintura para techo, para todo eso, y tenemos promociones, los precios están increíbles abajo. Pasa este fin de semana para gozar de los precios tremendos que tenemos. Vamos. Como han podido ver, aquí hay descuentos, hay premios, hay de todo, y también las caderas. Cada hora van a anunciar un premio al azar. Así que no se pierdan este gran evento, los esperamos.
Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Como siempre, les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos el próximo lunes. Mientras tanto, que tengan un excelente fin de semana.